tejidos específicos, no es como las bacterias que donde quiera se pegan y ellas hacen ahí estragos. Los virus generalmente, y los vamos a ver, es virus respiratorios, virus enteropatógenos, virus que afectan el enterocito pero no son enteropatógenos, como son por ejemplo el polio. Los virus tienen varios sitios de replicación algunos, porque los virus no se reproducen, los virus se replican. Los virus lo que hacen es copias de sí mismos. ¿Por qué? Porque los virus solo tienen un ácido nucleico. Y esa es una forma de clasificarlos. Los virus se clasifican virus de ADN y virus de RNA. ¿Okay? Entonces, los virus de RNA por lo general son los que alcanzan a hacer mutaciones en un tiempo más corto y en mayor número, o sea, cambian muy rápido. Los virus de ADN son más estables, pero tienen para nosotros un problema, y es que el ADN de los virus de ADN se replican en el ADN de la célula de los PD. Y eso para nosotros, ¿qué lleva? Que el virus se puede quedar a vivir en el ADN de los PD. Por eso hay enfermedades que son permanentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué virus conocen ustedes que hagan? El virus del VIH. ¿Por qué? Porque el virus, aunque es un virus de RNA, pero es que él es un caso aparte, ¿sí? El virus del VIH hace retrotranscripción, porque tiene una retrotranscriptasa. Nosotros lo que conocíamos hasta que estos señores encontraron la retrotranscriptasa y la retrotranscripción, que eso fue premio Nobel, ahora uno lo entiende facilísimo, pero para nosotros no. ¿Dónde está toda la información genética o del genoma en una persona? En el material genético, ¿cierto? En el ADN. Y de ADN pasa a RNA y de ahí a proteína. Pues resulta que hay algunos agentes infecciosos que pueden hacer del RNA hacia el ADN y de ahí otras producen aminoácidos, producen proteínas. Entonces, ese es el caso del virus del VIH. Necesita ser ADN, entra al núcleo y se queda a vivir. Las personas que se infectan con VIH hoy en día pueden vivir una vida normal, ¿sí? Compatible con la vida por los tratamientos, pero van a tener VIH todo el resto de su vida. Una vez que el virus se transcribe en el material genético de la persona, se involucra en el ADN del hospedero, ahí no hay vuelta atrás. Es una cero conversión y no hay nada más que hacer. ¿Qué otro virus hay que conozcan? Los herpes. Los herpes, y mire que también son de ADN. Hago la salvedad, el VIH de RNA, ¿sí? 2 cadenas de RNA, pero esos son retrovirales y esos tienen otra característica. Entonces, virus de ADN o virus de RNA, ¿listo? Virus, el tamaño del virus es la otra forma en cómo se clasifican. Hay virus muy pequeños, entonces son pico RNA virus, picornavirus, ¿sí? RNA virus, pico RNA virus. Y los más grandes son los poxvirus, que son los virus de la viruela, todo lo que son la viruela humana, la vacinia, la de la vacuna, todo, y la viruela del mono. Esos son, junto con los virus del ébola, tal vez los más grandes. O sea, el tamaño, el material genético. La otra cosa es cómo es el material genético. ¿Han leído algo del material genético de los virus? ¿No? O sea, yo puedo venir aquí a hablar de mentiras y ustedes no tienen ni idea. ¿Sí? Los virus pueden tener doble cadena de ADN o una sola. Lo pueden encontrar así, doble cadena. En inglés son las siglas. O en español lo pueden encontrar DC, doble cadena. ¿Okay? Esto es double strand o single strand, que es una sola cadena. Los de RNA. Hay más o menos 8
8 tipos de forma como ellos pueden hacer la replicación, ¿sí? Hay virus que son RNA con sentido positivo, ¿sí? Es decir, cuando son de sentido positivo tienen la misma orientación que el RNA mensajero. Porque ¿qué es lo que necesita un virus cuando entra en una célula? ¿A qué entra? A replicarse en un rebozo. Exactamente. A hacer, si el virus tiene una envoltura, ¿sí? Porque hay virus que son envueltos y hay virus que son desnudos. Todas las partecitas que tenga el virus tienen que volverlas a hacer. Es como una fábrica de un carro. En una fábrica de un carro, ¿qué hacen? Todas las partes del carro, pero primero para poder ensamblar tienen que hacerlas, ¿sí? Sino que ensambla. Y se ensambla, el virus se ensambla. El virus entra en la célula del hospedero, se une, hace adherencia en los sitios por los cuales puede unirse, porque para que un virus nos infecte a nosotros, tiene que haber un receptor y ellos tener una proteína con la cual se puedan unir. Si no, fíjense que hay virus que a nosotros no nos infectan. Por ejemplo, los parvovirus. Hay parvovirus que les afecta a los perros, ¿cierto? A los perros les da parvovirosis. A nosotros ese tipo de virus no nos infecta. ¿Por qué? Porque no tenemos un receptor a donde se pueda unir para ingresar. Tiene varias partes para invadirlo. El virus ingresa por distintas partes. ¿Cómo ingresa un virus al hospedero? ¿Cómo? Ahí. Sí, a ver. ¿Uno de qué se cuida cuando el compañero tiene gripa? Se encuentra en el cuerpo. Sí. Por vía aérea, por vía... Exactamente. ¿Uno cómo se infecta por un virus? Por la vía aérea, ¿cierto? Por aerosoles. ¿Qué más? La vía parenteral, sí señor. ¿Qué otra vía? Sí, toda la parte vertical, ¿sí? De la madre al hijo, por transfusiones. ¿Y cuál es la mayor vía de infección o la más frecuente en el VIH? Sexual. Pero no es el único virus que uno puede contraer por relaciones sexuales. Ni es la única vía de infección, la sexual, para contraer VIH, ¿no? Porque uno se puede infectar por transfusiones, aunque hoy en día eso no sucede porque los niveles de exigencia, de calidad que hay en los bancos de sangre son muy altos. Entonces, no es la vía más frecuente. Igual por sangre se puede, por la vía parenteral se puede infectar con el virus de la hepatitis. Sí. El virus de la hepatitis B. También se puede, digamos, la persona hacer crónica la enfermedad, ¿sí? La hepatitis B y la hepatitis C. Esas son las formas de entrar. Una vez que ingresa, a veces el virus va derecho a donde tiene que ir. Por ejemplo, los virus que están asociados a la gastroenteritis. ¿Cómo se infecta uno? Por la ingesta, ¿sí? Bien sea de alimentos sólidos o de agua. ¿Y a dónde va? Al enterocito. Y ahí empieza a replicarse, cambia toda la estructura del enterocito. ¿Para qué se replica? Para hacer copias de sí mismo y salir a seguir invadiendo el resto, para invadir el resto de células y seguir haciendo lo mismo. Hasta que cumplen un ciclo. Los virus que no se cronifican, hacen un ciclo y termina su ciclo de replicación. Por ejemplo, el virus del resfriado común. Si uno viviera con el resfriado común o con gripa, que son la influenza o la parainfluenza, pues viviría de muerte un montón de tiempo de su vida, ¿cierto? Pero afortunadamente esos 8 o 10 o 15 días que lo acompañan a uno, pues son terribles, pero pasan, no sé. Uno no es un portador sano de ese virus ni queda con la infección crónica, como sí queda con otros, ¿okay? Hay otros virus que entran por la ingesta de alimentos contaminados o por agua contaminada y van al enterocito y hace una primera replicación, puede que a la persona le dé diarrea. Pero
pero después busca la vía hematógena, hace lo que se llama viremia. Cuando el virus está haciendo la aparición en sangre, eso se llama viremia. ¿Para qué va la sangre? Para buscar el sitio a donde tiene que ir, ¿ok? O, por ejemplo, hay virus como el virus de la rabia. El virus de la rabia, ¿dónde queda? Cuando uno tiene el accidente rábico, donde lo muerde, ¿sí? O donde no es la única forma de infección. Uno se puede infectar con virus de la rabia por fómites de murciélagos, ¿sí? En aerosoles de murciélagos. Y es que controlar murciélagos que tengan el virus de la rabia es muy difícil. Entonces, lo que hacen es, se multiplican en el sitio donde entró, pero por la parte neuronal, por los axones retrógrados, va hasta el sistema nervioso central. ¿Okay? Pero hay virus, por ejemplo, como los del sarampión, que entran por la vía aérea, por fómites, van a algún sitio a replicarse y después buscan la vía hematógena, porque uno, ¿cómo sabe cuándo tiene sarampión? O sea que el tropismo específico en la piel, ¿cierto? Y tiene que llegar a la piel desde donde entró. Entonces, los virus tienen esa ventaja en relación a las bacterias, que uno estudia es por el tejido que tiene el tropismo. ¿Okay? Hay unos que son del sistema nervioso central y producen infecciones que dijimos que eran asépticas, ¿se acuerdan? No es que no haya infección, sino que las células que participan no le dan al tejido esa característica piógena que sí le dan la bacteria. Usted toma un líquido cefalorraquídeo de una persona que tiene una meningitis por el meningococo, pues es lleno de polimorfos nucleares, ¿cierto? Igual que cuando tiene gonorrea. ¿Qué otra característica tienen los virus? Y vamos, les voy a dejar de tarea. ¿Cuáles son las? Porque hay virus de ADN, como son una sola cadena, dos cadenas, virus de RNA en sentido positivo, en sentido negativo, una sola cadena. Los virus más rápidos para replicarse son los de RNA en sentido positivo, porque ellos ya entran como si tuvieran RNA mensajero y entran a lo que vinimos, ¿sí? Los otros traen sus propias enzimas, porque tienen que hacer esa vuelta, los de RNA de cadena de sentido negativo, ¿okay? o de doble cadena. Los de DNA, una de las dos cadenas, es como si fuese un RNA mensajero y entonces hace toda la replicación. Para replicar, ¿qué? Todas las partes del virus. Bueno, entonces entra, se une. Y esta forma que hay virus desnudos y virus con envoltura, ¿ok? Entonces se une, bien sea de acuerdo a si lo hace un fagosoma o por invaginación de la membrana del hospedero, y la envoltura queda unida a la membrana y entra desnudo. Y lo que entra tiene que acabar de soltar el material genético, porque el material genético tiene que quedar libre. ¿Para qué? Para replicarse, para hacer copias de sí mismo. Si las copias se hacen en el ADN, todas pasan por el retículo endoplásmico rugoso, y ahí si la proteína es muy grande, pues ahí se extienden, se hacen más pequeñas, y se forman todas las otras partes, y entonces volvemos a la fábrica de carros. Una vez que están todas las partes, tiene que haber un ensamblaje. Se ensambla y después tiene que salir. Hay dos formas de salir: o por lisis de la célula, si la daña de una vez, o por gemación, ¿sí? Entonces sale, arrastra la membrana de la célula del hospedero, y por eso a veces ellas cambian en sus proteínas de superficie, porque a veces se llevan proteínas del hospedero, ¿sí? De todas maneras, la célula donde está, pues ya no sirve, porque la dañaron, ya la tienen bajo control del virus. Hay virus que producen cáncer, ¿sí? Hay virus que son oncogénicos, el virus del papiloma, los virus de la hepatitis B y C, ¿sí? Están asociados a hepatocarcinoma. Y hay otros virus, ¿por qué? Porque ellos son capaces de limitar la acción de la molécula que controla la apoptosis y demás, todo lo que son los genes P53,
retinosoma y todo eso, ellos la alteran. Entonces la célula se inmortaliza y empieza a formar masas. Bueno, el VPH. O sea que hay dos vacunas que son capaces de evitar que la persona sufra de cáncer, que son la de la hepatitis B y la del VPH. ¿Ustedes están vacunados contra el VPH? Sí. Los niños no, porque la vacuna para los hombres empezó ahora. ¿Sí? Y hay niñas que en las casas no las dejaron vacunar, porque como hubo por una histeria colectiva, entonces les dio miedo a los papás. No pasó nada, fueron mentiras, a nadie le pasó nada. ¿Sí? Hasta los 25 años creo que se pueden vacunar. Y sin que les cueste nada, porque ya después entonces ya todo vale. ¿Listo? Evita el cáncer. Entonces, vamos a empezar nosotros a hablar de los virus por los virus respiratorios. Por ahí hay varios, pues yo creo que todos nos han dado los virus respiratorios. COVID, bueno, pero es que el COVID sí nos agarró de parche. ¿Sí? Sí, nosotros no estábamos preparados para el COVID, pero para el SARS-CoV-2, porque había virus de ese tipo que ya los conocíamos, ¿sí? Varios. Incluso hay unos que producen diarreas. Otra de las teorías es que algunas personas que de golpe han sufrido infección antes por otra forma de COVID, pues no nos dio, o nos dio subclínica la infección por COVID. ¿Sí? ¿Qué pasó con el COVID que nos pudo infectar? La historia que hay, ¿cuál es? No, que lo crearon en un laboratorio, que nos querían meter un chip y que yo no sé qué, un montón de cosas fantásticas. De todas maneras, el chip lo cargamos en la billetera, en la tarjeta, y cada vez que sacamos plata saben dónde está. ¿Sí? Señora. Que cambian. Los virus mutan porque ellos necesitan aminoácidos y en esas copias de aminoácidos pueden cambiar. Y eso sí sucede, hacen salto de especie, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Muchos de los virus de los que hoy conocemos como patógenos humanos probablemente hace 100 años no infectaban a los seres humanos. Por ejemplo, las aves migratorias que pueden dejar virus en sus heces, pues pasan por encima de nosotros, porque si van de California para la Patagonia, entonces por aquí pasan y ellas van volando y van haciendo lo que tengan que hacer, ¿sí? Ellas no paran para esconderse, para hacer popis, no, lo hacen ahí. Cuando cae puede encontrar aves en nuestro territorio, en los cuales puede, digamos, afectarlas, puede cambiar y puede pasar a los seres humanos. Eso es lo que ha pasado con este tipo de virus. Y fue lo que pasó con el SARS-CoV-2. De hecho, pasó primero, fíjense que hubo infecciones en gallinas, hubo infecciones en cerdos, es otro virus respiratorio, no es COVID, y pasó con el murciélago. Y ese es el problema de uno comerse todo lo que encuentra por ahí caminando. ¿Sí? ¿Cómo qué? Sí, pues uno se acostumbra. Hay gente que no come cosas que comemos acá, hay gente que no come hormigas, ¿no? Hay partes de Colombia que comen hormigas. Eso pues. Y otras cosas, armadillos y paras. Pero los cuilos crían, ¿sí? Como las gallinas. En algún momento de la historia de la humanidad, alguien encerró una gallina y la dejó ahí para que le diera huevos o para comérselo. ¿Cierto? Sí. Cuando dejamos de ser nómadas y empezamos a ser sedentarios, tuvieron que agarrar un poco de animales y transformarlos ahí y comérselos, ¿cierto? En la India no comen vacas y nosotros nos comemos las vacas. Ellos dirán lo mismo que comen vaca, ¿cierto? Pero fíjense que ese contacto, y esa es una de las teorías de cómo pasó el VIH de los animales al ser humano. Hay varias teorías también bien
que era por relaciones sexuales con los gorilas, que podría ser una, bueno, yo no me imagino uno agarrando un gorila para eso. Ustedes imaginan perseguir el gorila por ahí por toda la selva hasta que lo agarran o para arriba. Sí, para toda gente. Ahora, no sé cuántos podrán contar la historia después de eso. ¿Listo? Pero la otra es que cuando cazaban para comérselos, en el sacrificio del animal, en la quitada de la piel del animal, pues sí tiene un contacto con la sangre. Y eso sí lo pone a uno en riesgo. De hecho, eso sí está comprobado, por ejemplo, con los armadillos y la lepra. Sí, hay personas que se han contagiado con lepra por el consumo de armadillos. Entonces, en los respiratorios vamos a ver un montón. ¿Sí? Son bastantes y algunos son muy parecidos. ¿Sí? Por ejemplo, los virus de las diarreas. Los que producen todo diarrea. ¿Y qué es una diarrea? Aumenta el número de posiciones. Exactamente. Lo que cambia, y ustedes tienen que aprender, por ejemplo, en los virus respiratorios, es la edad del paciente. ¿Sí? Y en las de las diarreas. Hay diarreas que son de los niños, a ver, aquí entonces nos toca decir lactantes, neonato, lactante mayor y niño. ¿Sí? Entonces hay diarreas que empiezan a darle a personas después de los 8 años, a niños, algunos. Entonces, pero hay enfermedades como a nivel respiratorio, que son las bronquiolitis, el croup y todo eso que le da a lactantes y a niños lactantes mayores y a niños pequeños hasta más o menos los 5 años. Ya después pues a todos nos dan y nos puede dar, eso no quiere decir que a uno no le dé una bronquiolitis, pero el grupo mayormente infectado por ese virus que produce bronquiolitis son niños lactantes y lactantes grandes mayores, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le preguntan a uno, pero profe, todos son igualitos, pues sí, todos dan tos, porque es a nivel respiratorio, todos dan. Los virus producen unos síntomas que se llaman prodrómicos o inespecíficos. Primero, la fiebre, pero es que la fiebre es absolutamente inespecífica. Y entonces luego empieza lo respiratorio, le da rinorrea, coriza, malestar, ¿sí? Y luego sí, hay unos virus respiratorios que son del tracto respiratorio superior y hasta ahí, ¿ok? Pero hay otros que afectan el tracto respiratorio inferior y ahí ya la cosa está más complicada, ¿cierto? Incluso puede terminar en neumonía y puede terminar en una coinfección con bacterias, porque el problema de los virus es que dañan todas las formas de defensa que nosotros tenemos de la inmunidad innata y nos deja el epitelio sin protección. Entonces las bacterias que están por ahí cerquita aprovechan y se pegan a la neumonía. Para los virus no se usan los antibióticos, no sirven, no tienen dónde unirse, el antibiótico no sirve para un virus. Pero ustedes, bajo el criterio médico, hay momentos de una infección, que la infección primaria es viral, en el que empiezan a encontrar que hay una coinfección bacteriana. Entonces, en ese momento es que dan antibióticos, no es que le estén dando antibióticos para el virus. Para los virus, para muy pocos virus hay tratamiento específico. Para el resto es los síntomas, aliviarle la vida a la persona. No, son pocos los virus que tienen un tratamiento específico. Y los respiratorios por lo general casi que es sintomático lo que cuidan, ¿sí? Y si el niño pues es un niño igual a lo que dijimos con las bacterias que afectan el sistema respiratorio, los grupos etarios que mayormente se pueden afectar son o los niños muy pequeños o los adultos mayores, ¿no? Hay vacunas para virus y para algunos, ¿como cuáles? Para la varicela, para la viruela, bueno, la viruela ahora no la ponen, porque la viruela se considera erradicada. Para el polio, ¿sí? Para la hepatitis,
La hepatitis A, la hepatitis B, Influenza. la influenza, sí señor. Y la influenza tiene una condición y es que más o menos cada 2 o 3 años le toca uno volverse a vacunar porque cambia. Porque es estacional. Es estacional, pero porque es que ellos hacen material genético fraccionado, entonces hacen muchas mutaciones, entonces cambia mucho, ¿sí? El virus que me dio a mí, si me pudo haber dado hace 2 años, no va a ser el mismo que está circulando ahorita. Entonces, eso es una complicación. En cambio, hay unos que hay un solo serotipo. Entonces, a uno le ponen la vacuna y ya. El polio, por ejemplo, a usted lo vacunan, ya. Sarampión, paperas, porque las paperas también es un virus. ¿Sí? A los 9 meses lo vacunan contra las paperas. Y la rabia, pues a nosotros no nos vacunan contra la rabia. Como es una zoonosis, vacunan esa a los gatos y a los perros. Porque el mito de los ratones es falso. Los ratones no transmiten rabia. Transmiten rabia a los conejos y transmiten rabia a todos los cánidos, porque la rabia tiene 2 ciclos. O es el ciclo urbano o es el ciclo selvático, rural. ¿Sí? En el ciclo urbano el riesgo es que usted lo muerda un perro o lo arañe un gato que tenga rabia. ¿Sí? Y entonces los otros virus son los transmitidos por vectores y esos no los nombramos. ¿Como cuáles? El dengue. En esta región tenemos dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y un montón de parásitos que yo me imagino que ya los están viendo, ¿sí? Transmitidos por vector. El mismo vector para el dengue, el zika, chikungunya y la fiebre amarilla, o sea que estamos bien. Cuando llegaron, el dengue llegó a América, a las Américas con los conquistadores, ¿sí? Con lo que trajeron del África, que fueron por allá, trajeron por acá, ¿cierto? Llegaron a las costas, encontraron una zona igualita y ¿quién llegó? El vector. ¿Con qué? Pues infectado, porque el zancudo no nace infectado. Se infecta cuando pica a una persona que está en viremia, es decir, que el virus está haciendo su bolsica por sangre. Le pica y eso es lo mismo que van a ver, por ejemplo, para malaria. El vector se infecta con la persona infectada. Y el zika y el chikungunya que nos llegaron hace como unos 10 años ya, tan de malas pues que llegó la persona infectada y tenemos el vector, es que ese es el gravísimo problema. Entonces pica, le deja el virus y en Cúcuta hay una cantidad de gente infectada con dengue terrible y hospitalizadas en UCI, que es que el dengue es una infección hemorrágica mortal. Que ahora no se habla de dengue hemorrágico, es otra cosa, pero es una enfermedad hemorrágica. ¿Sí? Entonces eso, pero transmitidos por vectores hay muchísimos. Los que son endémicos nuestros son esos que acabamos de nombrar, por virus. ¿Sí? Dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla. Pero la fiebre amarilla, pues, estamos vacunados. Y para dengue hay vacunas. Sí, pero Dios sabrá cuándo la van a traer y no la van a poner. ¿No? Y sale más barato vacuna que tener un montón de gente hospitalizada en UCI. Pero explíquele usted a los que no quieren oír. Entonces, vamos a ver esos también. Nos toca, hay fiebres hemorrágicas por virus que ustedes me van a decir, pero es que yo ni sé dónde queda eso. ¿Sí? Pero me toca hablarles de eso, porque es que ustedes se ponen cuando uno les dice la fiebre del Nilo. Pues chévere, profe, pero ¿sabe cuál es el problema? Las enfermedades de los viajeros. Porque es que usted va a hacer un safari a África y llega en viremia. ¿Y qué tal que tengamos el vector acá? Y eso fue lo que pasó con el chikungunya y el zika. Igual que con la influenza. Esta viene generalmente de la China. Otros lados y en América también. De la China nos han llegado un montón de virus. Aunque hay un COVID,
del Medio Oriente, de los camellos. Pero una familia arriba de un camello y está como fregado. No, pero hay paseos que uno va y se monta en el camello. Sí, pero como nosotros todavía no. ¿Qué otra cosa saben de los virus? ¿Ya han mirado cuántos virus respiratorios hay? Y virus de la diarrea también son un montón. Y los virus de la hepatitis, bueno, al menos los de la hepatitis. ¿Cuántas hepatitis conocen? ¿Dos? ¿Cuáles? Sí, usted tiene razón, sí señora, sí. Eso que acaba de decir. ¿Cuáles son? De la A a la E. De la A a la E, pero hay G también. Entonces está la A, la B, la C, la D, la E y la G. O sea, ya no son 5, sino 6. Y los que quedan por encontrar. Los virus yo les dije que tienen tropismo específico, ¿sí? Por tejidos. Todos cambian dependiendo del tejido, pero en los virus de la hepatitis el tropismo es el hepatocito, ¿sí? Porque si no, no se llamarían virus de la hepatitis. Lo que pasa es que infecciosas son la A y la E. Entonces son de los que son entéricos, virus entéricos. ¿Por qué? Porque uno se infecta con hepatitis A y con hepatitis E por la ingesta de alimentos contaminados o de agua contaminada. La disminución de la incidencia es porque estamos vacunados y porque hoy en día los acueductos están clorados, ¿sí? Entonces el virus no tolera la concentración de partes por millón de cloro, pero además es que estamos vacunados. Es que la incidencia disminuye apenas empiezan a vacunar, porque el virus no tiene a quién infectar y entonces el virus necesita la célula del hospedero. Si no encuentra célula del hospedero, el virus pues pierde su capacidad de replicarse, porque queda solito. En relación a la respuesta inmune, empieza a actuar alguien del cual no habíamos hablado, porque los virus son intracelulares, ¿sí? Lógico. El virus busca cómo adherirse y unirse y entrar. Y ahí entonces, ¿qué? No tenemos cómo defendernos. Ok. Los linfocitos lo pueden, mientras esté circulando y no haya entrado a la célula. ¿Qué hace el interferón? Tratar de destruir, pero además hace un marcaje de la célula adyacente para que organice la respuesta y esté esperando para destruir al virus, ¿sí? Si no, hay muchas enfermedades que son intracelulares, ya nosotros vimos bacterianas, ¿como cuál? Las clamidias son intracelulares, ¿sí? Y otras que vimos también. La lepra es un bacilo intracelular. Entonces, si no tuviéramos interferón en el sistema inmune, quedaría mucho, ¿cierto? Entonces, lo que hace es hacer un marcaje ahí para que la célula adyacente vaya preparada para que no la invada el hospedero. Lo que pasa es que el hospedero no, el hospedero somos nosotros, el huésped, ¿listo? Entonces, ahí ya en la respuesta inmune adaptativa participa el interferón. ¿Listo? ¿Qué otra cosa de los virus? Profe, la hepatitis es la A y la E la que infectan, ¿cierto? Las patógenas. Todas son patógenos. Pero yo le entiendo lo que usted me dice. Infecciosas de contacto directo, la A y la E. Entonces, porque Todas son patógenos. ahora lo piden, o bueno, la hacen vacunarse contra la hepatitis B también. Porque usted, ¿cómo se puede infectar con hepatitis B? Por relaciones sexuales, por sangre, sí. ¿Sí? Y el riesgo de cuando uno trabaja en salud es que puede estar en contacto con sangre de un paciente que está infectado. Por eso es que a usted le piden el carnet de vacunación y ¿qué otra cosa les piden?
título de anticuerpos, o sea, porque es que yo puedo decir mentiras, yo me vacuné, pero el sistema inmune no dice mentiras. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere saber si es verdad que se vacunaron, le dice, bueno, entonces vaya y hágase un título de anticuerpos. Y tiene que tener una cantidad determinada de anticuerpos para estar protegido, porque no es para darle gusto al que le está pidiendo el carnet. ¿Sí? No hay vacuna para la hepatitis C, no hay vacuna para la hepatitis D, no hay vacuna para la hepatitis E, solo hay vacuna para la hepatitis A y para la hepatitis B. ¿Sí? La hepatitis B, o sea que nosotros, por ejemplo, nos hacen, el virus de la hepatitis B tiene un antígeno de superficie, que es lo que reconoce el sistema inmune. O sea, la vacuna es contra el antígeno de superficie. Todos los vacunados tenemos anticuerpos contra el antígeno de superficie. Todos. Eso es lo que nos mide. Pero si yo tengo el antígeno de superficie del virus, yo estoy infectado. Son dos cosas distintas. ¿Sí me hago entender? Esta estructura del virus sería el antígeno. ¿A quién reconoce? Esto es antigénico. El antígeno de la hepatitis B. ¿Ok? El virus tiene eso. Y además tiene otros antígenos acá dentro. ¿A quién reconoce el sistema inmune una vez que entra el virus? ¿Qué es lo que está más externo? El antígeno de superficie, ¿cierto? O sea que si yo tengo antígeno de superficie, me lo pueden encontrar pues pruebas de PCR, yo tengo hepatitis B. Pero si yo lo que tengo son anticuerpos contra este señor, yo o en algún momento lo conocí y hice anticuerpos, o estoy vacunado. Son dos cosas distintas. Una cosa es tener el antígeno del agente infeccioso y otra cosa es, sobre todo en los virus, porque es que uno no es portador sano del virus de la hepatitis. Porque es que usted puede tener el antígeno de la Neisseria meningitis, porque ella es parte de la microbiota en algunas personas. Lo que no puede tener es antígeno de Neisseria gonorrea, porque uno no es portador sano en la Neisseria gonorrea, son dos cosas distintas. ¿Listo? Ahí es. Entonces a ustedes les piden anticuerpos, como a todos, contra el antígeno de superficie, ¿sí? Que es lo que lo protege a uno. ¿Cómo lo protege? Pues cuando entre el virus nuevamente va a estructurar, lo va a identificar y lo va a fagocitar y lo va a destruir antes de que vaya al hepatocito. El virus de la hepatitis A y la E se replican primero en el enterocito y por la vía portal van hasta el hígado. En cambio, la B y la C entran directamente por sangre y van al hepatocito. ¿Sí? No van al enterocito. Entonces, por eso es que yo les digo que hay unos que son enteropatógenos. ¿Cuáles son los enteropatógenos? Los que producen diarrea, o sea, virus capaces de producir diarreas. Y hay otros que se replican en el enterocito, pero que van a otro sitio. ¿Cuál? La A, la E, el virus del polio y demás. ¿Sí? Hoy en día no debería haber nadie enfermo de polio. ¿Por qué? Pues porque la mayoría estamos vacunados. Pero como hay grupos de gente que no quieren que la vacunen. ¿Cuál es el problema de que a uno no lo vacunen? Además de que le den la enfermedad. Porque uno, sí, uno se convierte en un posible portador sano del agente infeccioso. Entonces, si no está vacunado, pues no puede convivir en sociedad, porque va a infectar a los demás. Se hace la inmunidad de rebaño, pero a veces, por ejemplo, cuando es no por vacuna, sino por inmunidad adquirida, activa, como hacían antes, porque antes no había vacunas. Entonces si a alguien le daba sarampión en la casa, lo encerraban a todos, y si le daba papera, lo encerraban a todos, para que le diera de una vez chiquitos, ¿sí? Sí, claro, la varicela. Es que esas enfermedades se decía que eran menos graves en niños, y el niño se recupera más rápido. Lo que pasa es que el sarampión puede dejar secuelas, puede producir daño al sistema nervioso central y puede dejar secuelas a tiempo después. Pero así hacían porque no había otra forma. Y de golpe les daba subclínico, porque en una casa le daba a uno de los 5 hijos
y a los otros 4 no les daba. Entonces, ya o le dio subclínica o tuvo ahí algún título de anticuerpos rapidito que a lo mejor no le dio. Hoy en día pues tenemos ventaja porque nos vacunan, ¿sí? Para algunas. Ustedes tienen vacunas que, por ejemplo, mi generación no tiene. Yo no tengo vacunas paperas, pero hasta los 9 meses se la ponen a uno, o sea que ahí en adelante ya uno ha hecho anticuerpos, ¿cierto? Varicela. No, eso no existía varicela. La varicela es un herpes, ¿sí? Si el problema de la varicela es que a uno primero en la infancia le da varicela y después le puede dar varicela zóster por una reactivación. Para esa sí hay vacuna. Ahora, para la varicela, para la tos, o sea, ya yo tengo vacuna contra la varicela zóster, porque yo no sé si el niño ni me dio varicela, a lo mejor. ¿Listo? Pero sí hay vacunas que antes no había. ¿Por qué no han podido hacer vacuna contra el VIH? Sí, porque tiene una proteína que cambia en el mismo hospedero. Entonces es muy difícil hacer una vacuna. De golpe si la saquen. Entre mejores equipos hayan, pues algún día la harán, ¿cierto? Pero cambia mucho. O sea, los virus que tienen un solo serotipo son más fáciles para hacer vacuna. No cambian tanto. Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen como 500 biológicos. ¿Qué otra cosa de los virus? ¿No? Entonces, ¿ustedes no tienen acceso a internet? Para que veamos los virus respiratorios. ¿Cuáles son? No, ya. Respiratorios, ¿le digo los nombres? Influenza, para influenza, sincitial respiratorio, que es el de la bronquiolitis, Mata, sí. El virus sincitial respiratorio también es un metaneumonía. Coronavirus, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, otro que no hay que pronunciar, MERS. Ese es el del Medio Oriente, o sea, el de los camellos. Adenovirus, rinovirus, bocavirus, reovirus. Ya. Esos son todos los respiratorios. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el principio. Les queda de tarea que revisen las generalidades de los virus. ¿Cómo se clasifican los virus? Por el tamaño, por el material genético, si tienen una envoltura o no tienen envoltura, si tienen una cadena o 2 cadenas, cuál es el sentido de la cadena del ácido nucleico. Les voy a ahorrar la... Este de dónde salió. Este es el HDMI. Pero sí, De la mano. Si no se apaga la luz, para que sea mejor.
No, yo creo que sí alcanza de aquí. Pues inténtelo si no se puede conectar contra el tablero también. Préndelo ahí. Préndelo. Ah, pero... Yo creo que esto Enfóquelo. cuando uno va al examen de los ojos. Así, ya. ¿Qué sí? Póngale como algo para que quede un poquitico más alto. Lo que pasa es que ahí vamos a hacer las cabecitas de aquí. No lo traigo. No traigo, me quita nada. Allá en los colocó ahí en... Sí, porque le digo a los compañeros. Entonces, lo que ya habíamos dicho es que son los agentes infecciosos más pequeños que hay. Miren el tamaño que tienen, entre 20 y 300 nanómetros, con un solo ácido nucleico. El ácido nucleico está rodeado y protegido por una cubierta de proteínas, que está envuelta además por lípidos. Tiene la nucleocápside, que es una proteína. Algunos están desnudos, o sea, terminan ahí, pero hay otros que fuera de eso tienen una envoltura, que sea, hay virus envueltos y virus desnudos. Los virus desnudos son más resistentes a todos los cambios externos. Acuérdense que nos han dicho que el virus puede estar durante un determinado tiempo sobre superficies que no son orgánicas, que ahí es cuando uno pone las manos, se las lleva a las mucosas, se las lleva a la vía aérea y se infecta, ¿sí? Lo mismo en alimentos y todo eso. Todo eso que describimos ahorita se llama un virion, y el virion es capaz de replicarse, o sea, de hacer copias de sí mismo. Son parásitos genéticos y se replican solamente en células vivas, esa es la condición. El ácido nucleico del virus puede hacer que las células del hospedador sinteticen macromoléculas específicas para él, necesarias para generar nuevas copias. Y ahí hay los distintos tipos de virus que hay. ¿Sí? Y abajo nosotros ya habíamos hablado de bacteriófagos cuando hablamos de genética bacteriana, ¿se acuerdan? Entonces, pues esos son los rotavirus, los smallpox, que son los virus de la viruela, que son grandes, el herpesvirus, los mumps, el virus del papiloma, coronavirus, hepatitis B, VIH, todos. Fíjense que depende del tipo de virus, pues de la familia y de todo, pues son distintos, pero si uno los mira, todos tienen unas características comunes. Lo que hacen es producir numerosas copias de ácido nucleico y de las proteínas de cubierta, pero también tienen que hacer todas las partes del virus tienen que hacerse nuevamente cada vez que invade una célula. Envuelve, estabiliza las funciones de la envoltura del ácido nucleico, entonces es estabilizarlo, protegerlo y además hay la función es que las proteínas de superficie, algunos tienen proteínas de fusión para que le permita fusionarse con la membrana del hospedero. ¿Sí? Por ejemplo, el virus del VIH
Bueno, hay virus que tienen receptores y correceptores. El virus del VIH tiene receptores y correceptores. Entonces no es solamente un punto, sino que tiene varios sitios para unirse dependiendo del tipo de célula que invada. Las estructuras de las proteínas o las glucoproteínas externas son las que le permiten el contacto inicial con el hospedero. Y la que le da la forma, porque tienen distintas formas, es la cubierta proteica. Hay una cubierta, una estructura que la podemos encontrar como un cilindro, y hablan de helicoidal. Hay otras que son icosaédricas, histéricas, y hay unas estructuras complejas como por ejemplo el bacteriófago o el virus del ébola, que tiene una estructura muy particular. Ahí están los bacteriófagos infectando la bacteria. Miren la diferencia entre un virus y una bacteria. Y la bacteria tampoco resolvemos nosotros con nuestro ojo, no la podemos observar, necesitamos colorearla y poderla observar a través de un microscopio. Entonces, el genoma, que es el ácido nucleico, la envoltura, la cápside, y luego entonces los lípidos, las espículas, y ahora le vino la imagen para acá, ahí. ¿Listo? Esto es virus envueltos. Si ven que lo de adentro está cubierto, la cápside y el material genético están cubiertos por una envoltura. Entonces, dependiendo del ácido nucleico, es una clasificación y de acuerdo a si está envuelto o no, es otro. Y el tamaño. Ahí está. Entonces, virus envuelto como el grandote que tienen a su derecha y virus desnudo como el de la izquierda. El virus desnudo termina ahí, en los capsómeros, y luego entonces los otros tienen una envoltura. ¿Eso quién lo da? La familia y el género al que pertenece. ¿Okay? Entonces, los virus de DNA, está el hepatnaviridecin, es el virus de la hepatitis B, que los virus de la hepatitis B, el único que es de ADN, de los virus de la hepatitis, el único que es de ADN es el de la hepatitis B. Los otros son todos de RNA. Está el parvovirus, B19, el papovavirus, los adenovirus, los herpesvirus y los poxvirus. Esos son los virus de ADN. Y los virus de, ahí están, todos los de ADN y los de RNA, virus de la inmunodeficiencia humana, 2 cadenas de RNA. El virus de la gripa tipo A, los poliovirus, todos los demás, rinovirus, virus de la hepatitis A, C, fiebre amarilla, de la rabia. Ahí están. Entonces ya habíamos dicho nosotros que los virus pueden ser de doble cadena de ADN, de una sola cadena de ADN, de RNA con polaridad negativa, de RNA de cadena sencilla, SS single string, de polaridad positiva, y ahí está coronavirus, flavivirus, togavirus, picornavirus, salicivirus, y están los de los retrovirus, ¿sí? Que son ahí ya más complejos, y los reovirus que tienen doble cadena de RNA. Entonces esa es la otra clasificación. Entonces, ¿cómo se clasifican? Por la morfología, por las propiedades del genoma, por la organización del genoma, su potencial de replicación, por las proteínas virales, por las características antigénicas. Una cosa es el genoma y otra cosa es el antígeno, ¿cierto? Porque en algunos virus hay un solo antígeno, pero varios genotipos. ¿Okay? Por ejemplo, el VPH, hay que clasificarlo para saber cuál es el que tiene el paciente, porque hay unos que son oncogénicos y otros que no. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer le hace la citología y ven que tiene alguna inflamación y demás, hacen que clasifiquen el tipo de VPH que tiene, porque hay 15 que están asociados a cáncer de cervix. Bueno, y ahora pues no solamente cáncer de cervix, porque hay cáncer de pene, de ano, de faringe y demás, ¿sí? Ahí está. ¿Están jugando? ¿O se están comunicando? 2 golpes. Un golpe.
icosaédrica, licoidal y compleja. Los virus con cápside desnuda, los virus con envoltura y otros con envoltura. Fíjense que tienen proteínas de matriz, espinas, espículas, con lo que se puede unir. Entonces, los genomas pueden ser de DNA o de RNA. Los de RNA pueden ser de sentido positivo o de sentido negativo, o a veces lo pueden encontrar de ambos sentidos, de doble cadena, a veces algunos. Los genomas ADN pueden ser circulares o lineales, o sea, ellos no hablamos de sentido positivo o negativo, sino si tienen una sola cadena o dos cadenas cuando son de ADN. La mayoría de los virus tienen una sola cadena, con excepción de los rotavirus, que son diploides. Algunos tienen proteínas enlazadas a los extremos porque las necesitan, ¿sí? Entonces cuando lo describe dice tiene sus propias proteínas porque necesita hacer copias y no la lleva de una vez. Obviamente necesita que la célula esté dividiéndose para tomar de ella la energía, toda la maquinaria de síntesis, todos los precursores de bajo peso molecular para producir proteínas y ácidos nucleicos, debe sintetizar las proteínas virales y debe producir RNA mensajero que pueda ayudar, pero si es de sentido positivo, pues ya tiene la orientación. ¿Cuáles son los pasos para poder acceder y hacer la replicación? Uno, la unión. ¿Sí? El virus lo que hace es estrellarse literalmente contra la célula de ustedes, porque no tiene flagelos, no tiene pseudópodos, no tiene nada. Él va y lo que hace es impactar a la célula, por la que tiene tropismo, claro, ahí por cargas y demás logra llegar. Entonces, sitio receptor específico, generalmente glucoproteínas o ácido ciálico, sobre todo cuando es a nivel respiratorio, generalmente es ácido ciálico. Una vez que impacta la célula y se produce la unión, entonces logra ingresar por endocitosis mediada por receptores, partículas virales en el endosoma. Y en otros casos de fusión del virium con la membrana plasmática se presenta un segundo receptor, que eso es lo que pasa en el virus del VIH. Entonces lo primero que hace es que la GP120 se une, pero tiene una proteína de membrana y las dos membranas se unen, se fusionan, la del hospedero y la del virus, y ahí ya no hay nada que hacer. Pérdida de la envoltura, o sea, el virus queda desnudo para empezar a hacer su propia síntesis. Aquí una imagen, ¿está borrosa? Sí. Lo que hay abajo es una Escherichia coli, que tiene entre 3000 o 1000 nanómetros. Y todos los de arriba son virus. La de la derecha es un glóbulo rojo, eso queda rojito. Fíjense que las clamidias son pequeñas. Y otros que son pequeños son los micoplasmas, que son las bacterias que no tienen pared, que no hablamos de ellas, pero que no se les olvide que vamos a hablar de ellas. Pero son bacterias, ¿sí? El genoma es de bacteria, tienen dos ácidos nucleicos. Que sean pequeñas, intracelulares como las clamidias, o que no tengan pared, no quiere decir que no sean bacterias. Tienen el genoma, tienen los dos ácidos nucleicos. Ahí hay adenovirus. Adenovirus, bacteriófagos, rinovirus, virus de la rabia que tiene forma de una bala, miren. Clamidias, que es una bacteria, un viroide, bacteriófagos, un prión, que es como un fragmento de material genético. Hay virus que son como fragmentos, nomás muchos asociados a infecciones del sistema nervioso central. Virus de la vacuna, que es ese grande cuadrado, de la vacuna contra la viruela. El poliovirus, que es pequeñito, y en cambio miren el virus del ébola, grandote. Y ahí está la parte de ingreso y replicación. Entonces lo primero que tiene que hacer el virus es ¿qué?
Miren que a veces quedan dentro del bacteriófago. El virus puede dejar la envoltura en el bacteriófago o la puede dejar, o sea, la membrana esta, o la puede dejar en la membrana de la célula del hospedero. ¿Qué es lo que hace completamente? Dejar libre el material genético para hacer una replicación, para hacer síntesis de proteínas, para formar todo lo que traía, ¿sí? La cápside, el material genético, la envoltura, las proteínas, todo. Se ensambla, madura, algunos maduran ahí, otros no, pero deben pasar todos por el retículo endoplástico y se liberan. Fíjense que hay como unas espículas que son probablemente los de la envoltura. Se liberan por gemación o por lisis. Entonces, más o menos 6 fases, aunque uno podría aquí ponerle, bueno, pues se desnuda y empieza la replicación, la transducción, la transcripción, todo, porque eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Tiene que haber transcripción, traducción y formación de proteínas, porque eso es lo que busca el virus. De esa replicación, ¿qué puede pasar? Puede pasar una respuesta productiva olítica, o sea, que produzca después el daño. La célula de los hospederos ya no sirve, porque ya el virus se apodera toda la maquinaria de la célula. Puede haber una respuesta improductiva, donde no haya formación de las proteínas necesarias, o una transformación que generalmente es una transformación oncogénica y termina pues inmortalizando la célula y bueno, ya todo lo que es el proceso de la producción de células que no se destruyen. Solo hay una relación productiva cuando los virus son líticos o virulentos. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de cómo el material genético de las bacterias cambiaba y dijimos que podía ser lisogénico o lítico? ¿Se acuerdan? Pues eso es lo que pasa. El virus se puede involucrar definitivamente en el material genético del hospedero o puede hacer copias de sí mismo y hacer lisis de las células. Hace copias y copias. De todas maneras, cuando se involucra en el material genético termina expresándose y produciendo lisis de la célula del hospedero. Ahí están. Entonces, el moradito es el ciclo lisogénico, aquí, este que va para acá, y el ciclo lítico es este de abajo. Entonces, lo que hace es hacer copias indiscriminadamente, rápidamente, y aquí lo que hace es involucrarse, hacer un episoma. ¿Se acuerdan lo que era un episoma? Y luego entonces se une al ADN de la célula. Que va a terminar produciendo una infección crónica y algunas latentes, de todas maneras se llaman persistentes. Por ejemplo, los virus de los herpes son latentes, el virus hace latencia. Cuando hace la primera infección aguda, la primoinfección, pues hace todas las manifestaciones, pasan las manifestaciones, no es que la persona no tenga el virus, sino que se van a los distintos sitios donde se va, porque cada herpes tiene un sitio donde ir a hacer latencia, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver cuando hablemos específicamente de cada uno. Algunos son citolíticos, entonces esos van a los ganglios de los nervios, de Curvae, pueden ser trigémino o sacros, eso depende si es simple 1 o simple 2, y algunos son en los linfocitos. En el hospedero existen células permisivas que le permiten entrar a hacer copias y hay células que no, porque no tienen receptores o demás. Y si no se replica y produce muerte celular, se habla de una infección abortiva. Entra, daña la célula, pero no puede hacer copias de sí mismo, ¿sí? El polio hace una infección abortiva. No todos los contactos de las personas con el polio terminaban en poliomielitis. No, toda célula permisiva es susceptible, aunque no todas las células susceptibles son permisivas. Entonces, ya vimos cuál es el ciclo de replicación: unión, absorción, colisión,
Para que se una el virus y la célula hospedadora se necesita, pues llega por difusión, es de manera aleatoria. Se necesitan las proteínas de unión del virus y los receptores específicos de la célula hospedadora. Si no hay, no existe la capacidad invasiva. Algunas dos moléculas, y ya sabemos que se llaman correceptores. Está el rango de hospedadores. Los virus humanos tienen tropismo hístico, es lo que hemos dicho desde el principio. Es decir, solo infectan un subconjunto de células del hospedador. Los enteropatógenos del enterocito, los del sistema nervioso central, el sistema nervioso central, los del hígado, los del hepatocito y así. ¿Okay? Hay protección por anticuerpos, debe ser antes de la unión. Estos anticuerpos se hacen específicos contra las proteínas de unión. ¿Está? Absorción, contacto, pero fíjense que acá el virus, ¿qué es lo que hace? Inyectar el material genético, ¿sí? La penetración y la denudación son simultáneos, se desechan las cápsides, se ingresa el genoma, algunas veces acompañado por proteínas virales que actúan como enzimas, en ese caso son bacteriófagos, y virus humanos con la envoltura como hacen. Entonces, fusión de la envoltura viral, liberación de la nucleocápside y ya entonces empieza la parte de la producción de todo. Fíjense, aquí hay, serían los receptores y estas son las proteínas que tiene el virus. Ahí hay una unión y una vez que empieza esa unión puede ser que haga una absorción, una fusión de membranas. Miren que aquí es donde queda la envoltura, acá, ¿sí? Y luego queda la liberación de la nucleocápside al interior, pero los que están atrás no ven, ¿cierto? Pero es muy grande. Una vez que hay fusión de membranas, entonces ingresa liberación de la nucleocápside del interior del citoplasma. Cuando hablamos de viropepsis, todos los virus desnudos y otros con envoltura ingresan por viropepsis. Es como si hiciera acá un fagosoma, ¿cierto? Y se forma la vesícula endosomal, el pH bajo lleva a un cambio, y ¿dónde queda la envoltura? Unida a la membrana de la vesícula, pues, de la envoltura, y ya logra en el interior estar desnudo y pierde la cápside y queda libre. Las partículas virales internalizadas van hacia la mayoría de los virus de RNA, se replican en el citoplasma. Pero miren que estoy diciendo que la mayoría, no todos. ¿Cuáles son las excepciones? El retrovirus y el virus de la influenza. Y los virus de ADN se replican en el núcleo, menos los poxvirus, porque es que el virus de la viruela es muy grande y entonces por allá les toca hacer algunas cosas para poder hacer copias de sí mismo. Los virus más grandes se desnudan en el citoplasma, los de menos tamaño se desnudan en el interior del núcleo, pasan a través de los poros. Para que suceda la transcripción, pues se necesita el RNA mensajero para la programación de los ribosomas de la célula invadida, y para que se haga la síntesis de proteínas, hay replicación del genoma, expresión genética, ensamblaje y liberación de las copias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Listo? ¿Y qué hora es? Yo tengo 3:18. Por 2 minutos no vamos a pelear. Que por 2 minutos no vamos a pelear. Pero voy a empezar a mostrarle los virus respiratorios. Mañana tenemos clases. Sí, a las 4. A las 4. Entonces, la infección respiratoria aguda constituye un problema de salud pública, ¿sí? Sobre todo en niños y en adultos mayores, porque produce muerte
morir por una infección respiratoria aguda. ¿Cuándo empiezan a aumentar los casos de infección respiratoria aguda viral? En el caso nuestro, que no tenemos invierno, pues invierno sí porque llueve harto, pero no tenemos cambios de estación, sucede cuando empieza cuando aumenta el régimen de lluvia, ¿sí? Por ejemplo, en esta temporada. Entonces empiezan las infecciones, porque en ciudades donde pues tienen más metros sobre el nivel del mar, pues tienen un clima más frío y además con lluvia, pues eso es un riesgo de... ¿Cuáles son los virus que por lo general están asociados a la pérdida de vida de los infectados por estos virus? El virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza y los adenovirus. Son los de mayor potencial de mortalidad. ¿Cómo nos defendemos nosotros? De los 10 litros por minuto de aire que nosotros tomamos para respirar. Están llenos de microorganismos, yo ya les he dicho, ahí hay hongos, parásitos, ácaros y todo lo demás. Lo que pasa es que nosotros primero filtramos el aire. En las células del epitelio pues hay formas de defenderlo, de no dejar que se adhiera, ¿cierto? Hay moco, hay movimiento de todas esas estructuras que son capaces de repeler los agentes infecciosos. Las moléculas antimicrobianas y el reflejo tuxígeno expulsa mucho de lo que pues, nos sirve, en los estornudos y todo ya lo que es la inmunidad. El reconocimiento de patógenos, pues ya ustedes saben todo eso, yo para que medio les digo nomás. Los PAMs, los receptores, factores activadores del interferón porque lo necesitamos aquí. Y ahí están, para que se acuerden ustedes de los bronquiolos, de los alvéolos, del pulmón, de la tráquea. Y primero, perdón. Esta es una familia. ¿La familia cuál? Los orthomyxoviridae. La A no suena. No es orthomyxoviridae, no. Orthomyxoviridae. Y miren que ahí hay influenza tipo A, o sea que si hay A, debe haber B. ¿Okay? ¿Qué tipo de virus son? El genoma. ARN. ¿Okay? Y la mayor virulencia es del virus de influenza tipo A, porque sufre más cambios genéticos debido a que puede vivir en varias especies. Puede vivir en los cerdos, en las gallinas, en los seres humanos, y eso le hace que haya intercambio de material genético. Como los veo con cara de sueño, entonces lo voy a dejar así. Pero miren, está muy bien. ¿Sí lo ven? ¿Qué tiene? Espículas. Pero miren que tiene las espículas separadas. ¿Sí ven que hay espículas de neuraminidasa y espículas de maglutinina? Hay otros que traen las dos cosas en una sola espícula. Este tiene las espículas separadas. La polimerasa, las proteínas de matriz, el genoma segmentado, tiene como, algunos tienen un solo segmento, otros en 8 segmentos, y eso les permite hacer mucha variabilidad entre el hospedero y demás. Listo. Nos vemos mañana. Empiecen a